Bueno, antes que nada, gracias. Veo caras conocidas, casi todas, alumnos. Creo que esto les va a servir para un preludio de cuando tengamos la clase de Derecho Internacional Humanitario. Pero creo que está bueno que se haga esta actividad porque los convenios de Ginebra en su momento marcaron un antes y un después. Todos saben que luego de la Segunda Guerra Mundial los efectos de esta generaron un replanteamiento sobre el uso de la fuerza, tan así que se prohibió, pero se fue bastante realista también en este campo. O sea, nadie podía pensar que la guerra se iba a eliminar de la noche a la mañana, y por lo tanto, quizás los convenios de Ginebra han venido a, y puede sonar un poco paradójico, a humanizar, si es que se puede utilizar el término, el uso de la fuerza cuando tenemos un conflicto armado internacional o un conflicto armado interno. Y está bueno además que si luego surge un espacio de preguntas podamos ver algunas situaciones, si ameritan o no ameritan la aplicación de los convenios de Ginebra, sobre todo cuando tenemos en la región, lamentablemente, algunas situaciones que plantean disturbios o situaciones de tensión y que uno se pregunta si realmente son aplicables o no son aplicables los convenios de Ginebra, o podrían eventualmente serlo, sobre todo porque han tenido un desplazamiento en el ámbito del derecho internacional y ustedes saben que los conflictos armados son un contexto específico para determinados crímenes y creo que también la Corte Penal Internacional ha venido a ser como otra pata, si me permiten la expresión, que complementan los convenios de Ginebra porque ahora tenemos un tribunal internacional que permite sancionar la infracción por los crímenes de guerra, con las críticas que tiene la Corte Penal Internacional, pero ha significado un avance sustancial porque hoy tenemos ni más ni menos que la responsabilidad penal del individuo y ya queda un poco atrás esa visión de si el individuo es sujeto o no sujeto de derecho internacional, lo cual ya es una discusión, les diría que inexistente en el mundo, pero es interesante que podamos ver ahora el desarrollo de estos convenios de Ginebra, la importancia, qué regulan, para qué sirven, y diferenciarlos de otras situaciones como pueden llegar a ser, si es que les surge alguna duda sobre situaciones de genocidio, lesa humanidad, si son concomitantes o no con los crímenes de guerra, etc. Así que ahora, bueno, les voy a dejar a la experta Alexia para que tome la palabra. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes de empezar, quería agradecer a la ORT y en particular a los docentes Juan Manuel Godoa y Andrés Bacalardi para esta ocasión y agradezco también su presencia en el día de hoy. Bueno, mi presentación se va a dividir en dos partes. En primer lugar, me enfocaré sobre la contribución de Suiza al derecho internacional humanitario, hablando de la Cruz Roja, de los convenios de Ginebra y de sus protocolos adicionales, y de la Comisión Internacional Humanitaria de Establecimiento de los Hechos. En segundo lugar, hablaré de manera más general del derecho internacional humanitario y de su consagración en las normas internacionales actuales. Bueno, como lo dijo justamente Juan Manuel, en 2019 celebramos los 70 años de los 4 convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949. Los convenios de Ginebra se encuentran entre los instrumentos más universalmente aceptados y representan un compromiso único con una humanidad común y constituyen la piedra angular del derecho internacional humanitario en el día de hoy. Las reglas contenidas en los convenios de Ginebra y en los protocolos adicionales son, en gran medida, consideradas como comprendidas en el derecho consuetudinario aplicable a todos los estados y a todas las partes involucradas en un conflicto. En las últimas 7 décadas han salvado millones de vidas en cientos de conflictos alrededor del mundo. 70 años después, mantienen su relevancia para proteger a las víctimas de los conflictos. Además, al aliviar las consecuencias de la guerra,
los convenios de Ginebra facilitan el retorno a la paz, a la estabilidad y a la prosperidad. No obstante, siguen produciéndose violaciones, lo cual subraya el papel crucial que estos convenios de Ginebra siguen desempeñando en el día de hoy. Este aniversario de los convenios de Ginebra representa una oportunidad para que todos los estados tomen medidas concretas para renovar sus compromisos con una humanidad común y aseguran así el derecho internacional humanitario. Para Suiza, la implementación, la promoción y la consolidación del derecho internacional humanitario se cuentan entre las prioridades de su política exterior. Aquí se ve que se dice que Suiza está utilizando el año del aniversario 2019 para crear conciencia sobre los convenios de Ginebra y los principios humanitarios básicos para resaltar sus efectos positivos y por lo tanto contribuir a un mejor cumplimiento de estas importantes normas. Eso lo dijo el Ministerio Suizo de las Relaciones Exteriores. Bueno, para abordar la contribución de Suiza en el derecho internacional humanitario se debe hablar del Comité Internacional de la Cruz Roja. Todo comenzó en 1859 con un empresario suizo, Henri Dunant. Recorría el norte de Italia en un viaje de negocio durante el cual presenció los horrores de la batalla de Solferino, que dejó un saldo de más de 6.000 muertos y 40.000 heridos. Al regresar a Ginebra, escribió un libro titulado Un recuerdo de Solferino, en el que postuló dos ideas revolucionarias. Primero, debería establecerse sociedades de socorro en cada país para brindar asistencias a los heridos de la guerra. Segundo, debería celebrarse un acuerdo internacional para proteger a los heridos y al personal médico. Su primera sugerencia finalmente llevó a la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863. El Comité Internacional de la Cruz Roja, conocido también hoy solo como Cruz Roja, es una institución de ayuda humanitaria imparcial, neutral e independiente, cuya meta es proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y brindarles una asistencia. La Cruz Roja está actualmente presente en más de 191 países gracias a las numeradas sociedades civiles nacionales que son organizaciones autónomas en sus países respectivos. Puede así llevar a cabo sus actividades según las necesidades locales. Cuando estalla un conflicto, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales, que no tienen vínculo jerárquico ninguno entre ellos, convienen en conjunto de las modalidades para actuar. En segundo lugar, Suiza convocó a una conferencia diplomática con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, en la que se adoptó el primer convenio de Ginebra. En los años siguientes, Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja convocaron varias conferencias diplomáticas en Ginebra y llevaron a varios convenios internacionales, a fin de mejorar gradualmente la protección de las víctimas en los conflictos de guerra. Bueno, la contribución de Suiza al derecho internacional humanitario se desempeña también a través de los convenios de Ginebra y de sus protocolos adicionales. Sin embargo, los horrores de la Segunda Guerra Mundial demostraron la necesidad de fortalecer aún más a estas disposiciones ya existentes y crear también nuevas reglas para proteger a la población civil. En respuesta, Suiza convocó a los estados a reunirse una vez más en Ginebra
y unir sus fuerzas por el bien de la humanidad. Bajo la guía de Max Petitpierre, consejero federal de Suiza, los estados demoraron solo 4 meses en acordar revisar los convenios existentes y agregar un cuarto que cubriera a la población civil. Los 4 convenios de Ginebra que surgieron fueron adoptados en 1949 y continúan vigentes hasta la actualidad. Su adopción marcó un hito en la regulación de los conflictos armados. Sus autores perseguían abolir el concepto de guerra total, como se vio durante la Segunda Guerra Mundial, y así establecieron un marco jurídico para limitar los efectos de los conflictos armados. Es un conjunto de normas que establecen estándares mínimos de humanidad que deben ser respetados en cualquier situación de conflicto armado. Limitan los medios y los métodos de la guerra y buscan proteger a las personas que no participan o ya no participan más en las hostilidades, tales como miembros de las Fuerzas Armadas, heridos, enfermos, náufragos y presos de guerra. 2 protocolos adicionales se agregaron en 1977 y un tercero en 2005. Estas normas reflejan el equilibrio que debe alcanzarse entre los principios de necesidad militar y el de humanidad, que prohíbe infligir sufrimientos, daños o causar destrucciones que no sean realmente necesarios para el logro de fines militares. Voy a tratar ahora del contenido de los convenios de Ginebra en particular y de sus protocolos adicionales. Los convenios de Ginebra deben aplicarse y ser respetados por todas las partes en un conflicto armado, independientemente de sus causas para ir a la guerra. Cada persona que está bajo el poder de la parte adversa tiene derecho en todo momento al respeto de su vida y de su integridad moral y física. Según el primero y el segundo convenio de Ginebra de 1949, las partes beligentes tienen que conferir una protección particular a las personas enfermas, los heridos, los náufragos, el personal médico, las ambulancias y los hospitales. Todas las personas protegidas por estos convenios deben ser acogidas y curadas por la parte que la encontró. El tercer convenio detalla el debido trato a los presos de guerra. El cuarto convenio protege a los civiles que se encuentran en manos del enemigo, pero en su propio país o en un territorio ocupado. Los protocolos adicionales mejoran la protección de las víctimas en los conflictos armados, desarrollando y completando los convenios de Ginebra. Establecen garantías mínimas y fundamentales para que todas las personas bajo poder de una de las partes a un conflicto armado prohíben los actos de violencia contra personas detenidas, obligan a las partes a suministrar ayuda y bienes de primera necesidad y exigen que las garantías de un proceso imparcial sean respetadas en caso de un enjuiciamiento penal. Como Estado parte y en virtud de su tradición humanitaria, Suiza da una importancia específica a la universalización de estos derechos y de sus protocolos. Los protocolos adicionales 1 y 2 fueron adoptados el 8 de junio de 1977. El protocolo 1 completa las reglas aplicables a los conflictos armados internacionales contenidas en los convenios de Ginebra. Además, impone restricciones a la conducta de las hostilidades, prohibiendo, por ejemplo, atacar a las personas civiles y objeto de carácter civil o limitando los métodos y los medios de guerra. Fortalece también
la protección de la misión medical y de los bienes culturales. Permitió también la creación de la Comisión Internacional Humanitario de Establecimiento de los Hechos. El Protocolo 2 completa el único artículo de los convenios que se aplica a los conflictos no internacionalizados, es decir, es el artículo 3. El Protocolo 3 fue adoptado en 2005 y consagra un símbolo suplementario llamado el cristal rojo. Es la avenencia encontrada para no tener que aceptar el uso del escudo rojo de David usado por las sociedades nacionales de la Cruz Roja en Israel, sin por lo tanto imponer el uso de un símbolo que puede ser interpretado como con una connotación religiosa. Las personas autorizadas a usar este emblema son las mismas que las otorgadas para los emblemas de los convenios de Ginebra de 1949. Es decir, los servicios medicales de las Fuerzas Armadas de los Estados, los hospitales civiles, titulares de una autorización de los diversos componentes de la Cruz Roja. Pero ¿cuál es el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja y de Suiza en la aplicación y la garantía de estos convenios de Ginebra? Como habrán entendido, el movimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja comparte obviamente vínculos históricos con el derecho internacional humanitario, pero no solamente. En efecto, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales contienen prescripciones concretas que atribuyen tareas específicas a los distintos órganos en el caso de que surja un conflicto armado. El Comité Internacional de la Cruz Roja es a la vez custodio y promotor del derecho internacional humanitario. Las asociaciones nacionales del Comité Internacional de la Cruz Roja cumplen con sus misiones humanitarias, respetando a todas las partes y ofreciendo una ayuda imparcial y sin discriminación. Suiza tiene un doble papel en relación a los convenios de Ginebra. Por un lado, en su calidad de depositario de los convenios de Ginebra y, por otro lado, como Estado parte de estos mismos convenios. Bueno, las funciones del depositario de un tratado internacional están enumeradas de manera no exhaustiva por el artículo 77 del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Este artículo se aplica solo de manera subsidiaria, es decir, cuando otro tratado internacional no contiene una disposición contraria o más específica. Para el caso de los convenios de Ginebra, ellos contienen varias disposiciones sobre el papel del depositario, pero ninguna va al contrario o más allá de lo que prevé el Convenio de Viena. Suiza vela por mantener su imparcialidad de depositario. Tiene la tarea de convocar conferencias para examinar las propuestas de enmienda, así que convocar reuniones para examinar los posibles problemas que pueden surgir en la aplicación de los convenios de Ginebra. Como Estado parte, está obligada no solo a respetar los convenios de Ginebra, sino también a que los convenios de Ginebra sean respetados por los otros Estados partes. El Comité Internacional de la Cruz Roja mantiene una presencia operativa en las zonas desgarradas por la violencia y los conflictos armados. Tiene también oficinas y delegaciones en ciudades estratégicas que sirven como centros regionales para coordinar y distribuir los socorros. Sirven también de reles para informar a la sede central sobre la situación de cada región. En este mapa está representada la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, tanto su sede en Ginebra como sus delegaciones y sus misiones en el mundo. Quería ilustrar la acción del Comité Internacional de la Cruz Roja con un ejemplo concreto, el caso de Siria. Hay que poner de relieve que el derecho internacional humanitario no garantiza un derecho absoluto e incondicional.
a todas las organizaciones humanitarias para que lleven a cabo cualquier tipo de actividad. En efecto, el derecho internacional humanitario exige que la oferta de servicio prestada por una organización humanitaria sea aceptada por la parte involucrada en el conflicto. Una vez el consentimiento obtenido, las operaciones de socorro deben estar autorizadas y facilitadas por todas las partes involucradas en un conflicto. Aún por los otros estados interesados, a pesar de que la ayuda sea destinada a la población bajo el control del enemigo. Conformándose a la obligación de autorizar y facilitar las operaciones, las partes y los estados pueden ejercer un cierto control sobre las operaciones humanitarias y definir sus modalidades. El Comité Internacional de la Cruz Roja ayuda a la vez las personas que siguen viviendo en Siria y las que viven en los países fronterizos como refugiados. En cooperación con la Media Luna Árabe Siria, distribuye ayuda de primera necesidad, restablecen el suministro de agua y favorecen la intervención de los servicios médicos. En los campos de refugiados, donde más de 100.000 personas viven ahora, el Comité Internacional de la Cruz Roja administra hospitales en conjunto con varias medialunas árabes y también con el apoyo de la Cruz Roja Noruega. El Comité Internacional de la Cruz Roja también visita a los presos de guerra para asegurarse que benefician de un tratamiento que respecta a los derechos humanos. Como último punto de esta primera parte, quisiera hablar en breve de la Comisión Internacional Humanitaria de Establecimiento de los Hechos. La Comisión Internacional Humanitaria de Establecimiento de los Hechos fue instituida por el Protocolo Adicional 1 de 1977, en el artículo 90 de este mismo. En cuanto depositaria de los convenios de Ginebra, Suiza, o sea, la Dirección Internacional del Derecho Público del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza, ocupa la función de secretariado de la Comisión. La sede está en Berna, que es la capital de Suiza. El mandato de la Comisión consiste en contribuir al respeto del derecho internacional humanitario en los conflictos armados. Puede investigar sobre todos los hechos que constituyen supuestamente una infracción al derecho internacional humanitario. Puede también prestar buenos oficios para facilitar el retorno a la paz. Al contrario de un tribunal, la Comisión se limita a establecer los hechos. No pronuncia un veredicto. La Comisión comunica a las partes los resultados de sus investigaciones y formula recomendaciones. Ahora, en esta segunda parte, ampliaré un poco la temática relativa a la importancia del derecho internacional humanitario en el día de hoy. El derecho internacional humanitario cubre todas las disposiciones aplicables a los conflictos armados. Regula el desarrollo de las hostilidades y protege a las víctimas. Se aplique a todos los tipos de conflictos armados, internacionales o no, independientemente de sus legitimaciones o de los motivos invocados para justificar el uso de la fuerza. El derecho internacional humanitario prevé varias obligaciones que recaen a las partes involucradas en un conflicto. Entre ellas figuran cualquier ataque dirigido contra personas civiles o bienes civiles está prohibido. Las partes del conflicto deben distinguir en todo momento los objetivos militares de las personas o bienes civiles. Cualquier ataque contra objetivos militares está prohibido si puede infligir pérdidas excesivas a la población civil o daños desproporcionados a las infraestructuras civiles.
Durante los ataques, las partes en un conflicto tienen que tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población y a los bienes civiles. El uso de civil como escudo humano está prohibido. Cualquier abuso de los símbolos de convenios de Ginebra está también prohibido. Las armas usadas sin discriminación o que provocan un sufrimiento inútil o daños graves al medio ambiente están también prohibidas. Hablamos de las armas biológicas, químicas, las minas antipersonales y las armas incendiarias y de submuniciones. Las fuentes jurídicas del derecho internacional humanitario son los 4 convenios de Ginebra de 1949, los protocolos adicionales de 1977 y el protocolo adicional de 2005. Pero ¿qué norma se aplica en una situación dada? En una situación de un conflicto armado, incluido la situación de ocupación de un territorio, todas las partes tienen que respetar el derecho internacional humanitario, que sean fuerzas gubernamentales o grupos armados no estatales. Se distinguen las situaciones de hostilidad entre los estados y los conflictos no internacionalizados. En el primer caso, entonces las situaciones de hostilidades entre los estados, los 4 convenios de Ginebra, el protocolo adicional 1 y la Convención de la Haya de 1907 y el derecho consuetudinario se aplican. En el segundo caso, es decir, en los conflictos no internacionalizados, hay muchas menos normas convencionales aplicables. Solo se aplica el artículo 3 de los convenios de Ginebra, el segundo protocolo de 1977 y el derecho consuetudinario pertinente. Para concluir, los conflictos armados causan grandes daños, en particular entre las poblaciones civiles. Hoy en día, uno de los mayores desafíos humanitarios consiste en fortalecer el respeto del derecho internacional humanitario. Suiza se moviliza a largo plazo para concretizar este objetivo. Pese a que el carácter de los conflictos armados no cesan de cambiar y surgen nuevos desafíos entre los estados, existe un consenso de que los convenios de Ginebra siguen siendo tan pertinentes en el mundo de hoy como lo han sido siempre. Con el transcurso del tiempo han demostrado ser un éxito. Cada día previenen o alivian el sufrimiento humano en tiempo de guerra, contribuyendo así al restablecimiento de la paz. Al mismo tiempo, sin embargo, persisten las violaciones del derecho internacional humanitario, con consecuencias humanitarias devastadoras e inaceptables. Se requiere, pues, desplegar constantes esfuerzos para asegurar que el derecho internacional humanitario garantice la protección de las víctimas en los conflictos armados actuales. Actualmente, y como lo quería destacar con esta citación, el principal desafío consiste en fortalecer el respeto del derecho internacional humanitario y esperamos que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexia, por la interesante presentación. Antes de pasar a las preguntas, una reflexión que seguramente me lo han escuchado muchas veces en clase, y es cómo cuando analizamos estos temas, la perspectiva del Uruguay siempre es la perspectiva errada, ¿no? Por suerte, en este caso, es decir, todo lo que Alexia nos acaba de presentar, por suerte nos resulta ajeno en la aplicación de lo inmediato. Este es un país y una región que vive en paz. Pero pese a ello, Uruguay tiene un lugar en este ámbito. Es decir, Uruguay es un activo participante. A través de Cruz Roja y ACNUR, Uruguay es un activo participante y un activo receptor
de refugiados que salen de situación de conflicto. Es decir, esa es una combinación bien interesante que muchas veces en el Uruguay promedio no lo tenemos tan presente. A veces nos sentimos tan alejados de todo que parece que todo lo que acaba de describir Alexia no nos hace parte. Y sí, nos hace parte. Y en todo caso nos hace parte desde el lado activo, desde el lado del aporte y de la creación. Y es el espíritu, en cierta medida, de lo que ha sido la tradición del Uruguay democrático, republicano, liberal, humanitario y solidario. Es decir, eso es muy importante y está muy presente. Y créanme que hay muchos casos de refugiados que de distintos conflictos, de distinta índole, viven en nuestro país. Simplemente quería hacer ese comentario para que el tema que Alexia presenta, que es sumamente actual e importante en otras regiones del mundo, en realidad no nos es tan lejano, sino que está presente. Esa es la primera reflexión. Y bueno, Juan Manuel, ¿vos querés hacer un comentario? No, simplemente que si querían hacer algunas preguntas, un espacio de preguntas sobre temas en el mundo, de la aplicación a veces de los convenios, es decir, quizás, Leiros. Pásale, please. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y una de las preguntas que me surgió ahora, mientras estaba hablando usted, era algo con respecto a lo que decía Andrés, que si bien nos es ajeno en la región, tenemos un país como Venezuela en el cual se violan constantemente los derechos humanos todos los días, y parece ser que muchas organizaciones hacen una vista ciega. ¿Está presente la Cruz Roja hoy en día en Venezuela? ¿Tienen alguna acción tomada? ¿Tienen alguna postura frente al gobierno de Maduro? Gracias. Sí. Bueno, la Cruz Roja, como intenté explicarlo, es una entidad imparcial y neutra, entonces no toma parte por un lado o el otro en un conflicto. Entonces sí ayuda, pero es verdad que tiene que tener la autorización para ayudar. Entonces si del lado político está cerrada las fronteras para ayudar, es un límite que existe, sí. Permítame tal vez reformular. ¿Castiga hoy en día las acciones que ha tomado el gobierno de Maduro arremetiendo contra los derechos humanos? Yo ahí hago una corrección. En todo caso, no tiene potestad para castigar. Digo, el castigo eventualmente se verá en los convenios que se analizaron y que se presentaron en posterioridad, pero no en el momento de la acción. ¿No condena las acciones desde el punto de vista humanitario? ¿La Cruz Roja en sí misma? En sí misma. Lo que pasa es que la Cruz Roja se basa en un principio que es fundamental y para que pueda actuar. No debe emitir opiniones ni tendencia, porque justamente es lo que le permite un cierto rasgo de neutralidad. Porque si los países le permitieran que todos los informes, por ejemplo, de violación de derechos humanos, los pueda volcar a la arena internacional, probablemente te diría que ningún país dejaría entrar más a la Cruz Roja. Justamente se les permite, ¿por qué? Porque el principal objetivo es salvaguardar los convenios de Ginebra en la aplicación práctica. ¿Cuál es el problema con Venezuela? Y es interesante que lo planteaste. El problema es si realmente estamos frente a un conflicto armado interno, que ese es el primer detalle para saber si se aplican los convenios. Técnicamente, y acá siempre entramos en el matiz del derecho internacional, yo no podría afirmar que hay un conflicto armado interno que haga aplicables los convenios de Ginebra para decir hay crímenes de guerra, por ejemplo, ¿sí? Porque para que haya un conflicto armado interno, y en esto ya la Corte Penal Internacional, los tribunales para la Yugoslavia, Ruanda han sentado criterios sobre realmente, primero, tenés que tener dos facciones identificadas. Venezuela no tiene un grupo rebelde identificado, no tiene una estructura militar identificada. ¿Qué es lo que se dice entonces sobre Venezuela? Que hay una situación que los convenios dicen para excluirla de la aplicación de los convenios, que se le llama tensiones tensiones internas y disturbios. Ahora, eso podría dar lugar a ¿qué? A que vos puedas decir, bueno, si bien no podemos aplicar el convenio de Ginebra, yo puedo decir, hay eventualmente posibilidad de condenar al régimen de Maduro por violaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Bueno, ahí puede ser otra historia. Y justamente Chile, Argentina y algunos otros países han hecho la denuncia a la Fiscal Penal Internacional para que bajo ese manto vea si puede catalogarse el régimen de Maduro como un régimen violatorio de los crímenes de lesa humanidad.
Después está la arena política, que ya sabemos que, bueno, tenemos diferentes opiniones sobre la cuestión, ¿no? Si realmente es una situación de derecho interno y que más Venezuela lo resuelva, o implica o no la aplicación de alguna otra medida. Ya Estados Unidos quiso invocar el TIAR, por ejemplo, para ver si se ingresaba a Venezuela o no. A ver, nadie es iluso de que Estados Unidos ya tiene sus fuerzas armadas en Colombia. Simplemente creo que está buscando una legitimación para el ingreso. Pero bueno, los convenios de Ginebra entran en dudosa aplicación. Muchas gracias. No sé si contesta, pero... Acá, Mauro. Buenas, otra vez, muchas gracias por esta edificante conferencia. Y tenía dos preguntas, pero muy concatenadas. ¿Qué tanto se aplican estos convenios y cuáles son los tipos de sanciones que se prevén cuando no se cumplen? Muchas gracias. ¿Querés? Sí. Bueno, a ver, lo que pasa es que la aplicación de los convenios de Ginebra obviamente los tenés que analizar cuando tenés un conflicto armado internacional que puede implicar 2 o más estados, o puede a veces implicar también que en un conflicto interno intervenga un tercer estado. Típica situación, República Democrática del Congo y Uganda. ¿Sí? Si bien la Corte Penal entendió que era un conflicto armado interno. La otra situación es que tengas conflictos internos que tienen un tinte de libre determinación de los pueblos y el conflicto se vuelve internacional. En esos casos, hablemos obviamente que siempre las normas son, si bien de aplicación estricta, en el derecho internacional tenés el carácter de la voluntariedad también. Porque si no ya dejaríamos de hablar de derecho internacional, hablaríamos de otro sistema, un sistema interno. El problema es que acá, ¿quién supervisa teóricamente las sanciones, o las infracciones, mejor dicho? En primer lugar es el Consejo de Seguridad. Y luego tenés, esos son los efectos de determinar la responsabilidad del Estado por la violación de los convenios de Ginebra. Pero luego tenés la sanción penal internacional. Pero en sí los convenios de Ginebra son justamente los estados los que deben salvaguardar su cumplimiento. Hay algunos autores que creo son suizos o franceses, Josson de Bossuet, que creo que establece que hay una carta blanca en el artículo 1 de los convenios de Ginebra que si los estados partes de los convenios observan que en una situación hay una violación a los convenios y el estado no tiene la posibilidad, porque es un estado fallido, de supervisar y cumplir con los convenios, aparece el concepto de responsabilidad de proteger, que daría cartas a los estados partes de los convenios generales de intervenir. Yo discrepo con esa visión porque va en contra de la Carta de Naciones Unidas. O sea, no se puede admitir interpretación de ese estilo. Yo sé que estos profesores son muy afamados en el derecho internacional, pero es una visión totalmente errada. Es una concepción hasta nefasta, diría, del derecho internacional, darle la carta libre a los estados para que intervengan. De alguna manera fue lo que se hizo también en un principio en Libia, si bien después el Consejo de Seguridad legitimó la actuación, que justamente dispuso que en violación de los convenios de Ginebra, por los eventuales crímenes de guerra, porque ahí tenías el gobierno de Gaddafi y los rebeldes, Gaddafi fuera condenado o por lo menos pasible de un proceso penal ante la Corte Penal Internacional. Bueno, obviamente no pasó porque lo asesinaron durante los ataques, ¿no? Pero desde ese punto de vista, así funciona el sistema en la práctica. Primero son los estados los que deben cumplir con los convenios. Luego se activa el sistema de seguridad colectiva, donde el Consejo de Seguridad ahí decidirá en base a la votación interna si interviene, por ejemplo, para restablecer la paz, ¿sí?, y aplicar las operaciones para el mantenimiento de la paz en esa noción de responsabilidad de proteger, o en los casos como Siria no puede intervenir porque todavía no tiene un consenso. No sé si... Gracias. Vean que estamos en un campo un poco gris, porque ustedes tienen convenios internacionales, costumbre, estados con soberanía. Tiene una situación mucho más compleja de análisis, no es solamente jurídico, tiene una connotación política también. Sí. Hay un comentario ahí, claro, iba justamente a agregar ese dato, que es la diferencia entre Libia y Siria. Cuando finalmente hay un consenso de la comunidad internacional y sobre todo sabemos los 5 actores que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que llegan a un acuerdo que posibilita la acción. Y como en el caso de Siria, cuando no se llega finalmente a ese consenso. Entonces, esa es la llave que abre o no una determinada puerta. Es decir, son distintas etapas y estadios.
la ayuda humanitaria, la aplicación de los convenios y la política internacional. Es decir, pero todo está conectado. Y justamente uno de los objetivos de la presentación de hoy es que ustedes puedan tener el marco teórico y jurídico que da sustento a la base. Luego entran los otros aspectos, pero ninguno de estos fenómenos, la crisis en Libia, la situación en Siria, eventualmente lo que pueda llegar a pasar en Venezuela, son de simple interpretación y resolución. Son extremadamente complejos y cada uno de los actores, de los grandes actores de la política internacional, tiene sus intereses y cada uno los van a tratar de hacer valer llegado el momento. Entonces, eso es lo que ustedes tienen, lo que siempre hablamos en clase, el linkeaje, ¿no? O sea, el conectar todo. En el fenómeno internacional nada es aislado, todo es muy conectado. ¿Qué más? Guillermo. Hola, muchas gracias. Yo no entendí una cosa, si la Cruz Roja trabaja con la media luna en los países árabes y con la Estrella Roja de David en Israel, o son tres organizaciones distintas y no se coordinan, digamos. Si es la misma organización que por la cruz cambia la estrella o el sí, o es la misma. Muchas gracias. No, entonces hay el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es como, es la, bueno, digamos, es la entidad la más amplia que hay, y después hay las sociedades nacionales, que puede ser la Sociedad Nacional de Israel, puede ser la Sociedad Nacional de Noruega, puede ser que puede ser media luna o que puede ser cruz, o también en el último caso del cristal rojo, pero todos pueden trabajar juntos, en conjunto, sin ningún vínculo jerárquico entre ellos. ¿Qué más? Acá, Gonzalo. ¿Todos varones lo que preguntan? ¿Las chicas están todas calladas? Vamos arriba. Muchas gracias. Es más que nada una pregunta sobre la Cruz Roja, sobre la influencia que tienen los países dentro de la Cruz Roja. ¿Hasta qué punto un país puede influir en las decisiones que toma la Cruz Roja? Y, por ejemplo, un país que aporte dinero, considerando a la Cruz Roja como si sigue siendo considerada, primero que nada, una ONG, o ya pasó a ser algo más que una ONG. Y esa sería como la primera parte de la pregunta, si sigue siendo considerada una ONG. Y la segunda parte sería, tipo, ¿qué tanta influencia tienen los países a la toma de decisiones de la misma y a llegar a convertirla en algo más que una ONG? No. Bueno, No, bueno, para mí creo que, bueno, no es una ONG, es una organización internacional, pero la implicación de los estados no estoy segura de. En realidad, desde el punto de vista legal, la Cruz Roja Internacional está regida en su estatuto por el derecho suizo, que está constituida a la luz del artículo 60 del Código Civil. El tema es que uno puede considerar que es una organización internacional de índole privada, ¿sí? Ese es el origen. Lo que sucede es que los convenios de Ginebra le dieron entiendo yo, una personalidad jurídica internacional porque le establece obligaciones y derechos, lo cual lo ha vuelto un sujeto de derecho internacional. Digo, si uno hace el encuadre de una teoría general de derecho, si uno hace ese análisis académico, que esa es la idea. Ahora, el tema es que uno de los principios por los que se guía la Cruz Roja Internacional justamente es la independencia y la neutralidad, por lo cual los estados técnicamente no intervienen en lo que la Cruz Roja Internacional hace. Justamente se le permite ese marco de libertad porque los estados tienen la garantía que la Cruz Roja Internacional no va a hacer una denuncia de un crimen internacional, no va a hacer una denuncia de un genocidio, no va a hacer una denuncia de un crimen de lesa humanidad, excepto que le pidan la activación de la Fact-Finding Commission, como le dicen, para determinar los hechos. Y luego ellos, como estados, tomar alguna acción preventiva, represiva o lo que sea. Pero la Cruz Roja Internacional justamente trata de basarse en esos principios porque es lo único que le permite actuar. Si no, los estados no la dejarían entrar. Y desde el punto de vista económico, bueno, trabaja a través de donaciones, sí, los estados hacen sus donaciones, sin duda, empresas, etcétera, etcétera. Después el margen, obviamente, capaz que de influencia,
yo diría que no es tanto en este caso, pues una organización más neutral. Entonces, los estados si quieren la dejan entrar y si no, no, ya de por sí ese sería el marco que tienen los estados también para decir, no quiero que la Cruz Roja entre, para evitar problemas. No sé si va por ahí o querés agregar algo. ¿Algo más? ¿Allá? Vamos arriba, Diego. Primero que nada, muchas gracias por la conferencia y quisiera hacer una pregunta, más que nada en lo concerniente al derecho. Teniendo en cuenta desafíos nuevos que surgen en el mundo, ¿se prevé o se ha intentado hacer una reformulación o un nuevo protocolo para los convenios de Ginebra o mismo en el estatuto de la Cruz Roja, evidentemente dejando de lado los temas políticos, dado que no es la pertinencia de la organización, pero desde un punto de vista más práctico, sobre cómo poder mejorar la actuación de la Cruz Roja, cambiando los convenios o mismo el estatuto fundacional de la organización, si se ha intentado últimamente o se prevé. Gracias. A ver, lo primero, entramos en la política de vuelta, ¿no? O sea, de vuelta entramos en categorías diferentes. Entramos en la política internacional, luego viene el consenso de los grandes actores de la política internacional para reformular las bases del derecho internacional que específicamente aplican a este caso. Entonces, siempre hay que analizarlo en esos distintos niveles. Igual la pregunta va para la reformulación de los convenios o de la Cruz Roja. No me quedó claro hacia dónde... O sea, si se prevé un nuevo protocolo para mejorar la aplicación de las acciones de la Cruz Roja, okay. Dejando de lado obviamente la no pertinencia política, sino más que nada lo práctico. No, de lo práctico lo que yo sí sé es que en Ginebra se está trabajando con el tema de los conflictos armados internos, porque como bien dijo Alexia, los convenios tienen como un microconvenio dentro, que es el artículo 3, que se aplica específicamente a los conflictos armados internos. Entonces ha surgido dudas a raíz de todos los conflictos que han habido últimamente, que han iniciado en África y siguen por otras partes del mundo, si cuando tenemos un conflicto armado interno, cuando hay rebeldes, inclusive cuando hay un conflicto armado entre rebeldes únicamente, si ellos están obligados o no a aplicar las normas de los convenios de Ginebra, porque ahí entramos en un manto de poca claridad. Entonces hay una especie de intento de querer reformular una extensión de las normas de los convenios de Ginebra hacia los conflictos armados internos, es decir, que no haya diferenciación pasado a limpio entre los conflictos armados internos y los internacionales. Lo que pasa es que, claro, cuando vos no tenés una figura estatal de autoridad, es más fácil, o mejor dicho, más complejo, exigirle a un grupo rebelde que a un rehén le dé el tratamiento humanitario, le respete la dignidad, sus derechos, etcétera, etcétera. Por eso lo que se ha entendido y hoy en día, y sobre todo el Tribunal para la Ex Yugoslavia ha entendido que, y la Corte Penal, que inclusive hay una especie de costumbre que igual se le aplica a los grupos rebeldes. Está todavía en formación este tema, justamente porque hay un problema de supervisión. ¿Por qué? Porque el Estado, por lo general, es más fácil supervisarlo y tiene la potestad y debe cumplir, es un obligado directo. Los grupos rebeldes no son obligados directos en los convenios, entonces tenés un problema, salvo por el artículo 3. Eso es lo que se quiere modificar de alguna manera, decir que ahora los grupos rebeldes sepan que deben aplicar las reglas de la guerra, ¿sí? La costumbre de la guerra. Pero bueno, ahí volvemos a otro tema para eso hay que reconocerles la beligerancia, ¿tienen que ser una comunidad beligerante o no? Ya estamos en otro problema mayor porque los estados probablemente se opongan. Un estado no quiere reconocer una comunidad beligerante dentro de su territorio, porque es darle carta blanca para un nuevo sujeto del derecho internacional. Entonces, ahí está el problema. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, agradecemos entonces a Alexia.